Antes que nada, agradecerle a cada uno de los que están ahí, escuchándonos, como bien decía Martín, acompañándonos en estas circunstancias tan especiales. Así que vamos a comenzar, sin demorarlo más, para hablar un poco de lo que es PET-TC en neurooncología. Mi nombre es Leandro Carballo, soy médico radiólogo especialista en neuroimágenes, y los objetivos que vamos a ver en la charla de hoy van a ser repasar los conceptos básicos de imágenes moleculares basadas en distintos radiotrasadores en lo que es patología neurooncológica. Por otro lado, repasar la performance diagnóstica de cada uno de estos radiotrasadores, demostrar el valor agregado de los estudios de imágenes moleculares y su impacto en la clínica, y vamos a intentar introducir algunos conceptos básicos de lo que se denomina terapéutica. O sea, es bien conocido el rol de lo que es los estudios por imágenes de resonancia magnética, como método diagnóstico en pacientes con patología neurooncológica, tanto primaria como secundaria. Es un rol que este método se lo ganó bien fundamentado, basándose en la excelente capacidad que tiene para discriminar tejidos, para la extensa disponibilidad que tiene este método en distintos centros, hospitales, sanatorios, la capacidad que tiene para determinar características imagenológicas que permiten distinguir si estamos ante ausencia de enfermedad, una enfermedad radiológicamente estable, o progresión de la enfermedad. Sin embargo, como cualquier otro método diagnóstico, tiene sus limitaciones, ¿no? Estas, por ejemplo, pueden ser desde su baja especificidad para identificar tejidos neoplásicos, la falla o las limitaciones que tiene intrínsecas para delinear los márgenes tumorales, y también para distinguir entre lo que son cambios por tratamiento de lo que son recaídas lesionales. Para todo ese tipo de preguntas existen un montón de métodos o técnicas de resonancia magnética avanzadas, en primera instancia pruebas de espectroscopía, pruebas de perfusión cerebral sin y con contraste endovenoso, así como también algunas técnicas que están en desarrollo, son mucho más nuevas, que son, por ejemplo, la resonancia con pruebas de sodio y las secuencias CEST. Pero también entra en esta como ayuda, como complemento para discernir entre estas cuestiones, estas limitaciones de la resonancia, los métodos con PET, con distintos radiotrazadores que fueron desarrollados en las últimas décadas para intentar solucionar y aclararnos un poco el panorama. Entonces, se comenzó a escribir varios artículos que hace poco que se cuestionaban o que empezaban a intentar explicarse el rol del PET en neurooncología, ¿no? Entonces, un artículo muy interesante lo plantea como una especie de bella durmiente que está esperando que alguien venga a darle un beso para despertarlo y poder desplegar todo su repertorio de ayuda en el uso clínico. También es un artículo que plantea la heterogeneidad en el uso del PET, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Europa. Entiendo que en Europa es bastante amplio el uso, bastante difundido el uso del estudio de PET en neurooncología. Un reflejo de la importancia complementaria del método son las guías técnicas y las recomendaciones clínicas del grupo, que en neurooncología son muy conocidos, que son los criterios RANO, el grupo RANO, ¿no?, de evaluación de respuesta en neurooncología. Así como hay criterios hechos para lo que es resonancia, para el monitoreo del tratamiento y la respuesta en los gliomas por resonancia magnética, una iniciativa similar fue desarrollada para lo que es estudios de PET en neurooncología, ¿no? Y este grupo lo que destacaba era el rol del PET en cada uno de las etapas, ya sea desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento en neurooncología, partiendo incluso de lo que es la sospecha, el primer paso inicial, la sospecha de lesión cerebral primaria en resonancia, el uso del PET como complemento para guiarnos en la resección o indicar cuál es el mejor sitio con mayor rédito histológico para guiar una biopsia, en el control en etapas tempranas, posteriores al inicio del tratamiento con rayos o con quimio o ambos, y en la terapia de mantenimiento con distintas drogas sistémicas. Como todo trabajo que despertó también mucho interés, hay reviews, hay revisiones de ese artículo, hay un review muy importante de la revista Nature que plantea varias cosas. Por un lado, cómo el uso del radiotrasador con metionina, digamos que después vamos a verlo más adelante, fue reemplazándose por distintos radiotrasadores, también aminoácidos, que lo que hacían era estar marcados por flúor 18. Entonces,
el hecho de estar marcados con flúor 18 llevó a que tienda que varios lugares, varios sites de neurooncología puedan desarrollar, que no tengan un ciclotrón on-site, puedan desarrollar estudios de neurooncología. Hubo un aumento exponencial a partir de esos primeros radiotrazadores con mayor disponibilidad, detectando o desarrollándose más de 10.000 pruebas de PET en tumores del sistema nervioso central con marcadores con flúor 18. Algunas observaciones que se hacen son el tema de la relación costo-beneficio, también el tema del beneficio para el paciente, ya que la mayoría de los trabajos publicados hablaban de o correlacionan el resultado del estudio PET con pruebas de anatomía patológica, cuando en realidad muchas veces lo que necesitan las agencias gubernamentales para aprobar un método es que demostrar un beneficio en lo que es sobrevida libre del paciente, el pronóstico de la enfermedad, como para estar cubierto y contemplado. Eso por un lado, pero también otras conclusiones que plantean es que muchos de esos trabajos están realizándose, ya hay pruebas haciéndose al respecto, están en fase, hay un trabajo conocido, está en fase 2, que quiere intentar solucionar un poco, dar respuestas a esas preguntas. También es un poco difícil de demostrar porque uno necesitaría un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, en el cual pacientes con tumores fueran diagnosticados y monitoreados, por un lado con resonancia solamente, y por otro lado con PET, con aminoácidos y resonancia juntos, y comparar los dos panoramas. El tema es que un estudio así primero llevaría años, y por otro lado no hay un interés comercial muy claro, porque por un lado la síntesis de FET, que es uno de los retrasadores que voy a comentar más adelante, ya fue publicada en una patente pendiente, y después sería algo cuestionable éticamente, ya que el 50% de esos pacientes no tendrían acceso a un método diagnóstico que podría ser superior que el otro, ¿no? Sin embargo, otra de las cuestiones que se planteó era que el grupo Rano no consideraba el rol de otros métodos de resonancia, como son los que ya mencioné, las técnicas avanzadas. Pero destacan que en la mayoría de los centros que tienen incluso acceso a esas técnicas de resonancia avanzada, se realizan de manera complementaria las pruebas de PET con retrasadores, por lo que enfatizan el valor de esta técnica. Entonces hay un montón de preguntas que se hacen habitualmente que se le pueden hacer al método desde la vista del neurooncólogo, ¿no? Se pueden resumir claramente en tres indicaciones principales. Por un lado, la correcta delimitación de la extensión tumoral, cualquiera sea el tumor que estemos hablando, ¿no? Porque lo que representan estos receptores nuevos es que tienen muy baja captación o nula por parte del parénquima cerebral sano, del parénquima cerebral normal, y mucho contraste con la lesión, con el sitio de lesión, que es el que va a captar de manera muy intensa. Entonces esa ventana de contraste va a ser muy útil para delimitar bien la extensión del tumor. Otra cosa es que los nuevos retrasadores atraviesan la barrera hematoencefálica en los sitios donde la barrera hematoencefálica está sana. Eso lo que puede hacer es prevenir biopsias no diagnósticas, realizar también una adecuada volumetría lesional para después, por ejemplo, guiar un correcto tratamiento con radioterapia. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra de los usos de las preguntas habituales son los cambios inducidos por el tratamiento versus qué es lesión, ¿no? Esa es una de las preguntas que se encontramos día a día en la práctica neuroradiológica, en tumores principalmente gliales de alto grado. ¿Qué es de tratamiento, qué es esperable y qué es recaída lesional? Otra de las preguntas es la valoración de la respuesta a ciertas drogas de acción sistémica, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el papel convencional del FDG, ¿no? El FDG, ya todos sabemos que es el radiofármaco más utilizado en lo que es imagenología oncológica, principalmente por sus propiedades biológicas, la amplia disponibilidad que tiene, la posibilidad de ser transportada desde distintos centros situados a una distancia bastante alejada de un ciclotrón donde se elabora, por la vida media que tiene, que es aproximadamente, que en realidad es de 110 minutos, ¿no? En el punto neurooncológico, lo que se conoce es relativamente limitado como beneficio. Se sabe que los valores de SV máximo pueden ayudar a discernir entre lo que es un linfoma primario del sistema nervioso central y lo que es un tumor glial de alto grado, pero las desventajas sobrepasan, digamos, en la mayoría de los escenarios, en las ventajas del FDG, ¿no? O sea,
por un lado hay mucha captación por parte del parénquima sano y captación también por la lesión. Entonces es muy difícil a veces discernir entre uno y otro. Y después hay un overlap, digamos, o sea, se mezclan metabólicamente las actividades en lesiones gliales de alto grado y metástasis cerebrales, procesos infecciosos inflamatorios, etc. Otro de los radiotrasadores que empleamos, que se estudiaron, son los análogos del nucleósido de timidina. Estos análogos, lo que marcan, que son el FLT, conocido como FLT, que es la fluorotimidina, dan la ventaja de, por un lado, ser indicadores de proliferación celular. Marcan una muy buena correlación entre los valores de SV con algunos de los marcadores inmunohistoquímicos que se emplean habitualmente para ver proliferación celular, como son el Ki67. Tienen una buena correlación con tumores gliales de alto grado. Y también hay cierta asociación entre aquellos gliales de alto grado que presentan mayor captación con un peor pronóstico. Entonces ya el tema del pronóstico empieza a arrojar, o sea, el PET empieza a arrojar cierta luz en lo que es el pronóstico de enfermedad, por lo menos con este marcador en gliales de alto grado. Con respecto a las desventajas, necesariamente tiene que estar relacionado con disrupción de la barrera. Nos encontramos con el mismo, digamos, la misma barrera, valga la redundancia, que nos encontrábamos con las pruebas con gadolinium. No pasa la barrera hematoencefálica sana. Tiene baja captación o variable en tumores gliales de bajo grado, y no es tan específico para procesos tumorales porque cualquier proceso neoproliferativo puede requerir de fluorotimidina. La fluorotimidina básicamente lo que refleja es un aumento en la vía de síntesis de ADN. Cualquier proceso con proliferación celular va a haber síntesis, a una fase S, que es la que se marca con FLT, para producir ADN. Entonces, pasemos a lo que son los principales marcadores que vamos a ver hoy, que son FET, F-Dopa y MET. MET, marcado con carbono 11, con un tiempo de vida media corto, de 20 minutos, también, lo cual limita bastante la aplicabilidad en los sitios que no cuentan con ciclotrón. Y los otros marcadores que son la F-Dopa, o sea, la fluorofenilalanina, y el FET, que tienen, al estar marcados con flúor 18, como dijimos antes, un tiempo de vida media significativamente mayor, de 110 minutos. Las ventajas son amplias con respecto a los que mencionamos recién, ¿no? Por un lado tenemos elevada captación lesional, escasa captación por el parénquima encefálico, con un alto contraste entre lo que es patológico y lo que es normal, parénquima normal. Tanto en gliomas como en metástasis hay un aumento de metabolismo por incremento intracelular de esos aminoácidos esenciales, que son los que estamos inyectando, a través de carriers. Esos carriers son los denominados LAT, que son subtipos 1 y 2, que van a ser sobreexpresados en tejidos neoplásicos. Acá vemos, por ejemplo, un esquema de una célula normal, con una población de transportadores LAT2, una célula patológica cancerígena con una sobreexpresión de esos transportadores de membrana tipo LAT1, y cómo se correlacionan con la imagen oncológica de la derecha y el ápice pulmonar izquierdo. Algo muy interesante es el tema de ver cuál es la diferencia entre estos marcadores. O sea, si son dos aminoácidos, ¿hay alguna diferencia real, por lo menos en la captación? Bueno, vamos a intentar responder esa pregunta. Por un lado tenemos trabajos que comparan dopa con metionina. Este es uno de los trabajos en el que, por ejemplo, tenemos una lesión parcialmente resecada, bastante fea, por imágenes de resonancia magnética con contraste, que son las de abajo a la izquierda, y también las imágenes de cortes axiales T2 de abajo a la derecha, en que se observan áreas heterogéneas de contraste, de la captación de contraste, en el nivel temporoparietal, temporooccipital izquierdo. Pero cuando hacemos las pruebas con radiotrasadores, que son las imágenes A y B, vemos que realmente puede resultar algo difícil diferenciar si son dos radiotrasadores distintos o si es uno mismo. Porque las áreas de captación, la congruencia, digamos, la coherencia en las áreas de captación son bastante buenas. Lo único que nos puede ayudar un poquito ahí es que en la imagen, por ejemplo, del medio, vemos algo de captación en el cuerpo estriado, mucho más chico en la imagen A, lo que nos infiere es que esta puede ser una captación con dopa y la otra puede ser una captación con metionina. Pero más allá de eso, la lesión, la coincidencia es bastante alta. En este otro trabajo, que
se incorporaron 41 pacientes, compararon FET con MET, en gliomas y metástasis después de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y muestran cómo, por un lado, los dos radiotrazadores tenían captación similar, tanto en el tejido sano como en el tejido lesional, lo que permitía extrapolar los resultados anteriores que tenían con MET, que fue el primero que se empezó a investigar, a el radiotrazador FET. La sensibilidad y la especificidad del tejido tumoral fue prácticamente idéntica en los dos radiotrazadores, y como ambos radiotrazadores mostraban extensión tumoral muy similar, o sea, coincidían al igual que el ejemplo que vimos recién. Este primer caso es de una metástasis tratada con radiocirugía. Se observa bien esa lesión, realce nodular a nivel talámico derecho, que en las pruebas de resonancia se ve claramente, en las pruebas de PET no muestra ninguna captación, tanto con metionina como con FET. Por otro lado, tenemos otro caso de una metástasis, ¿está bien? De forma posterior, una recaída posterior al tratamiento con radiocirugía, que desde el punto de vista imagenológico comparado con la imagen de resonancia anterior son prácticamente iguales, solo que en las pruebas de medicina nuclear en esta oportunidad sí presentan captación del contraste, del radiotrazador, que es igual tanto en el MET como en el FET. Por ahí los valores de SV en las imágenes de FET son algo mayores, pero la coincidencia es prácticamente la misma. Fíjense que como tiene un escenario muy parecido por resonancia, las pruebas de emisión nuclear nos pueden diferenciar entre lo que es recaída y lo que es un cambio esperable por tratamiento. También en esta última lesión, de un astrocitoma anaplásico bifrontal, vemos una extensión muy similar en los dos radiotrazadores. Bueno, por otro lado, también se estudió, además de lo que vimos recién, de metionina con FET y de metionina con DOPA, se estudió FET con DOPA. Esa es la otra relación que nos faltaba estudiar recién. Se realizaron PET dinámicos de 40 minutos cada uno en 2 días consecutivos en pacientes con astrocitomas de bajo grado, en 8 casos, y glioblastomas en otros 8 casos. Por lo que, teniendo en cuenta las limitaciones, por ejemplo, de F-DOPA en lesiones próximas a los cuerpos estados donde hay captación fisiológica, y del radiotrazador y del FET en estructuras que tienen abundante pool sanguíneo, como son, por ejemplo, los senos venosos, se observó una muy buena coincidencia diagnóstica en 15 de esos 16 pacientes, ¿no? Solamente había un paciente en este trabajo reportado en los cuales había, a diferencia en la captación, había captación en DOPA, pero no en FET, siendo un falso negativo del FET en ese caso puntual, ¿no? Recuerden entonces que las pruebas con DOPA presentan un mayor contraste entre el tumor y el cerebro normal y el pool sanguíneo. No son adecuados para determinar el grado tumoral, a diferencia de lo que pasa con FET, y las pruebas con DOPA necesitan premedicación, ¿no? Las pruebas con FET tienen la ventaja de que no tienen captación por parte del cuerpo estriado, pero tienen adquisiciones que son bastante más prolongadas, el tiempo del pico puede ser algo variable, y no necesitan premedicación. Esto también muestra un poco cómo es la afinidad de estos trazadores por cada uno de los subtipos de carriers de membrana, siendo mayor en el FET para los LAP2. Y el último, antes de pasar al último retrasador, vamos a ver un caso. Por ejemplo, en este vemos en el polo temporal izquierdo una lesión en la secuencia T1 con un contraste, marcado con la flecha negro, bien delimitada. Por ahí se ve un poco con lo que es fenómenos de gliosis, edema de la sustancia blanca posterior en las imágenes axiales T2. Se hacen pruebas dinámicas con DOPA a los 15 minutos. Vemos que la captación por parte del tumor en las pruebas con DOPA es bastante intensa, y como que las pruebas con FET empiezan a captar, pero llegan a su pico, que era lo que les comentaba recién, máximo, un tipo más variable, ¿no? O sea, fíjense como en DOPA prácticamente no cambió mucho la captación en un momento y el otro, y en las pruebas con FET fue más tardía, ¿no? El tiempo al pico. Otro caso, por ejemplo, tenemos acá una lesión frontal izquierda, tenemos 2 áreas de hiperseñal en T2, que si bien en las secuencias axiales convencionales Spineco son
bien claras, tenemos un componente en la sustancia blanca subcortical hiperintenso, pero de menor intensidad que el área insular. En las pruebas con FLIR tenemos que son muy similares las intensidades de señal, tanto marcadas con la flecha roja como con la flecha blanca. Las pruebas con contraste en este caso no nos aportan mucha información, no encontramos un área de realce, y cuando se hacen más pruebas de medicina nuclear encontramos abajo a la izquierda las imágenes con el retrotrasador DOPA, en el que marcan bien la extensión tumoral a nivel insular. Vemos cómo no hay captación por parte del área de edema a nivel frontal, como se ve bien en las imágenes de fusión entre resonancia y PET, y los hallazgos son prácticamente idénticos en la imagen del medio abajo, que es el FET. Pasamos al último retrotrasador, que son los análogos del receptor de somatostatina, ¿no? Marcados con galio 68, tenemos el DOTATATE y el DOTATOC, con un tiempo de vida medio de 68 minutos, está bien. El galio va a ser el radionucleido, el DOTA el ligando, el DOTATATE el péptido, y van a tener afinidad para un target que van a ser los receptores de somatostatinas, principalmente del subtipo 2, ¿no? Este tipo de marcadores van a estar caracterizados por un elevado metabolismo en lesión y escasa captación por parte del parénquima sano y del hueso, lo cual marca un gran contraste. Entonces, una vez visto las principales indicaciones, los principales marcadores, vayamos a cada uno de los casos en particular. Comencemos por lo que son gliomas. Los gliomas representan la segunda lesión primaria del sistema nervioso central, cerebral, con una incidencia aproximadamente de 6 cada 100.000 personas habitantes en el mundo. Representan el 27% de los tumores del sistema nervioso central, son el 80% de los tumores malignos, y de esos tumores malignos el 46% son glioblastomas, ¿no? Que a pesar de toda la batería de opciones terapéuticas que existen hoy en día, tiene una sobrevida moderada, ¿no? En este caso de 15 meses. La resonancia es la modalidad de imagen por elección en todas las etapas de la enfermedad, ¿no? Eso no cabe duda, el rol de la resonancia magnética y las pruebas avanzadas complementarias, ¿no? Los criterios RANO son criterios que, como decíamos anteriormente, nos ayudan para evaluar lo que es respuesta al tratamiento, pero muchas veces no brindar una real valoración del tamaño o del crecimiento tumoral. El comportamiento con el contraste muchas veces puede representar lo que es la biología tumoral, pero también puede representar cambios inducidos por la terapia, ¿no? Entonces a eso es lo que nos referíamos al principio cuando hablábamos de la falta, por ejemplo, de especificidad para la resonancia en estos casos. Entonces vayamos al caso de la delimitación de la extensión tumoral en gliomas. Los estudios de PET con aminoácidos marcados son altamente predictivos para el diagnóstico de tumores cerebrales como gliomas. Hay un metanálisis de distintos trabajos que juntaron 400 pacientes. Comparemos la sensibilidad de las pruebas con aminoácidos, en este caso MET, con los del retrotrasador convencional, FDG. Vemos una clara superioridad de la metionina, alcanzando valores de sensibilidad y especificidad cercanos al 90% con respecto al del 70% de FDG. Eso lo podemos ver reflejado en estas curvas ROC, ¿no? A la izquierda tenemos curvas de FDG, a la derecha de metionina, donde observamos marcado con el cuadrado negro, que es el punto de resumen de todos los trabajos, los valores de sensibilidad y especificidad que les marcaba recién, tanto para uno como para otro radiotrasador. Así como también la variabilidad, ¿no? La variabilidad en los rangos de confianza, marcados con las líneas delimitadas, con los guiones, ¿no? Ven que en la metionina es mucho más acotado, con mucha mayor coherencia en los resultados en los distintos trabajos que con FDG. Además de metionina, también se han estudiado, por ejemplo, con fluoretiltirosina, con FET, alcanzando valores de sensibilidad y especificidad de casi un 80%, por ejemplo, en este caso de un metaanálisis de 13 pacientes, de 13 estudios con 462 pacientes. Estos son algunos de los valores que marcaban como resumen. A la izquierda vemos una barra que resume los valores de sensibilidad de los distintos trabajos analizados, a la derecha los valores de especificidad para las pruebas de fluoretiltirosina en tumores del primario cerebro central. Los estudios PET con aminoácidos tienen la capacidad, como dijimos anteriormente, de atravesar la barrera hematoencefálica indemne. Eso supera la delimitación tumoral de los estudios de resonancia con contraste endovenoso, porque la barrera, o sea, lo que vemos cuando vemos un realce con resonancia es disrupción de barrera hematoencefálica, no necesariamente un proceso biológico y presencia de células
neoproliferativas, ¿está bien? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tienen estos aminoácidos marcados. Las potenciales desventajas, puede haber falsos positivos, ¿está bien? Como son accidentes isquémicos, las infecciones y procesos inflamatorios, como pueden ser placas dislizantes o cambios postictales. Otra de las ventajas es que más o menos un tercio, entre un 20 y un 30% de los denominados gliomas con la mutación IDH no muestran captación del radiotrazador, ¿está bien? Así que un PET negativo no necesariamente excluye la presencia de una lesión proliferativa en este tipo de patologías. Vemos, por ejemplo, este trabajo que comparaba estudios de FET con resonancia. En este caso eran 31 gliomas, en el que, por ejemplo, tenemos este ejemplo de una lesión hipocampal, amigdalina, izquierda, con hiperintensidad de señal en secuencia afilar. Vemos marcado con círculos negros áreas que son prácticamente idénticas. No hay mucha diferencia entre una y otra. Y tampoco vemos o nos ayuda algo la inyección endovenosa de gadolina. No presentan realces. Son prácticamente iguales. Ahora, ¿podemos decirle al cirujano dónde ir a biopsiar alguna de estas lesiones? La verdad que ahí está la imagen donde fue la toma de las biopsias en los dos sitios. Y si hubiera tenido una sola toma, hubiera tenido una limitación en cuanto al rendimiento, ¿no? Las pruebas en este caso con fluoretiltirosina, mostraron que el foco anterior no captaba nada, mientras que el foco posterior presentaba una captación intensa del radiotrazador. Eso se correlacionaba con las pruebas con los resultados de ensayos de anatomía patológica, donde vemos en el foco posterior un aumento en la proliferación celular, mientras que en la curva, el foco anterior, vemos solamente cambios inflamatorios. Esas diferencias se pueden ver también en los valores de sensibilidad y especificidad, como solamente con la resonancia teníamos una sensibilidad del 96%, muy alta, pero la especificidad era casi un 50%. Mientras que cuando agregábamos los métodos de PET, tanto con resonancia y PET, la sensibilidad permanecía prácticamente igual, pero la especificidad se disparaba a casi un 94%. Y eso se ve reflejado en estas curvas ROC, ¿no? En el que tenemos, por ejemplo, en la curva de resonancia marcado en azul, y la técnica combinada de resonancia con FET-PET marcado con negro. Y vemos cómo los valores de sensibilidad y especificidad eran mucho mayores que la técnica combinada. Es importante también la capacidad de identificar focos de transformación anaplásica en tumores gliales de bajo grado, por resonancia magnética. Este estudio de 55 pacientes con 373 muestras tumorales, ¿está bien? Vamos a ver un par de ejemplos. Hacían FET-PET dinámico, o sea, inyectaban el radiotrazador y estudiaban los valores de SV durante 40 minutos posteriores a esa inyección. Tenemos imágenes, axial este 1 con contraste, axial este 2, en la que vamos a ver una lesión opercular posterior, que presenta nulo realce con el gadolinio y presenta heterogeneidad de la intensidad de secuencias T2. En las pruebas de FET, prácticamente ausencia en la captación, y cuando se hacían las curvas de los valores de SV en los estudios dinámicos, veíamos que la curva presentaba una tendencia al ascenso, pero nunca llegaba a un pico. ¿Está bien? Mientras que tenemos otra lesión, por ejemplo, axial T1 con contraste, T2, vemos lesiones que son similares a la que vimos anteriormente, ¿está bien? Pero completamente distintos a la hora de evaluarlo con métodos de medicina nuclear, ¿no? También se trazaron curvas para el estudio dinámico de la captación de este tumor, y la curva ya era distinta. Vemos un ascenso, un franco ascenso, marcando un pico en la captación alrededor de entre los 10 y los 20 minutos, aproximadamente los 15 minutos, y después un descenso constante en la curva de los valores del CV. Este otro caso, también una lesión glial, sin ningún tipo de contraste, heterogeneidad de señal en secuencias T2 a nivel temporo-occipital izquierdo, de difícil caracterización. Tenemos un comportamiento heterogéneo en las pruebas con FET. Tenemos un sector anterior que presenta curvas muy similares a las que vimos en el primer paciente, y un área, un foco de captación completamente patológico y muy similar al caso que vimos en segunda instancia, ¿no? Describiendo un pico a los 15 minutos aproximadamente y después un franco descenso de la captación. Lo cual habla de la heterogeneidad intralesional, y lo cual, cómo nos permite las pruebas con FET
valorar grado tumoral dentro de una lesión heterogénea. Este otro caso también, este otro grupo también lo que hizo fue investigar en 22 gliomas sin realce, pacientes que tenían pruebas con resonancia, FET y biopsia. Se intentó estudiar algún tipo de correlación de estas pruebas con algunos indicadores anatomopatológicos de transformación anaplásica. Y se encontró muy buena relación, por ejemplo, con lo que es la densidad vascular y la densidad celular. Un ejemplo que identifica esto es, en este caso, por ejemplo, un hombre de 63 años con una lesión a nivel del cíngulo derecho, se presenta hiperintensas secuencias T2, sin ningún tipo de realce en la imagen del medio, con contraste endovenoso, y con ausencia de la captación con FET. Vemos que histológicamente lo que se observa es un estroma de muy baja densidad vascular, pero con actividad mitótica y elevado pleomorfismo nuclear. Ahora, veamos una imagen, está bien, con algo de menos intensidad de señal T2, a nivel temporal derecho, sin ningún tipo de realce, pero con un comportamiento completamente distinto en las pruebas con FET. Esto se correlacionó claramente con una mayor densidad vascular. Entonces, esta es una de las cosas que por ahí nos pueden llegar a interesar a futuro en la valoración de este tipo de tumores, ver cuál es la correlación en la densidad vascular en pruebas de medicina nuclear y sobre todo con este radiotrazador. Algo también me pareció muy importante, hablando de delimitación tumoral, es cómo el volumen lesional en las pruebas con metionina fue significativamente mayor, mucho mayor, en los casos de recurrencias de glioblastomas. Y cómo los volúmenes lesionales en las pruebas con fluoretiltirosina fueron muchísimo mayores también a los volúmenes lesionales obtenidos en las pruebas de resonancia con contraste endovenoso en aquellos glioblastomas de novo. Vamos a revisar un poco esto. Este caso, por ejemplo, este de trabajo, junto a 50 glioblastomas de reciente diagnóstico, como el escenario que planteábamos recién. Y el 6% de esos 50 glioblastomas presentaron volúmenes lesionales en las pruebas con fluoretiltirosina con FET mayores que los volúmenes que obtuvimos en las pruebas de resonancia con contraste. Cada uno de los casos se pueden ver en esta tabla. Las barras en rojo representan los valores de volumetría de las lesiones con el radiotrazador FET, mientras que las barras azules representan las volumetrías en las pruebas de resonancia con contraste endovenoso. El 80% de las pruebas de esos 50 pacientes mostraron tanto captación con fluoretiltirosina como contraste de realce con contraste endovenoso. El tema es que era muy interesante poder evaluar cuál era la coincidencia en la extensión tumoral, ¿no? O sea, con eso hay distintos indicadores, como pueden ser los coeficientes DICE, que lo que hacen es evaluar la superposición y ver cuán coherente es la superposición entre dos segmentos, ¿no? Mientras mayor coherencia hay en la superposición entre dos segmentos, llegamos más próximos a un valor tipo 1, y cuanto menos coherencia hay, es un valor más próximo al valor 0. Este es un caso, por ejemplo, que vemos una lesión temporo-occipital nodular con intenso realce, en este corte sagital T1 con contraste, que en las pruebas con fluoretiltirosina marcaba captación patológica tanto en la lesión como por detrás, ¿está bien? Entonces se segmentó las áreas patológicas de concentración del radiotrazador de las pruebas con FET y se superpuso con la captación anómala de gadolinio. Vemos como si bien la región nodular entraba dentro del área segmentada, el área de segmentación era mucho mayor, ¿está bien? Estos son los volúmenes con reconstrucciones tridimensionales. Vamos a ver cómo en el render, digamos, en la imagen tridimensional blanca, tenemos el volumen de la lesión por resonancia magnética con contraste, que representaba 0.5 mililitros nada más, mientras que la lesión tumoral en las pruebas con fluoretiltirosina eran de 14,3 mililitros, ¿está bien? O sea, prácticamente más de 10 veces superior, muy, muy superior en la reconstrucción tridimensional. El 20% de esos pacientes, o sea, 20% de 50 eran 10 pacientes, no mostraron contraste endovenoso en estos glioblastomas de reciente diagnóstico. De esos 10 pacientes, solo uno no mostró captación con fluoretiltirosina. Hubo 9 que mostraron captación. Algo a tener en cuenta en muchos de estos glioblastomas nascens,
que se nos escapan por su aparente comportamiento o morfología, apariencia por resonancia benigna. Y un 10% de esos tumores, esos glioblastomas de reciente diagnóstico, o sea, 5 pacientes, mostraron que había concentración del retrotrasador por fuera incluso de alguna de las secuencias más sensibles, que es el FLAIR. Este es uno de los casos. Tenemos una secuencia T1 con contraste endovenoso, sin contraste de la lesión. Tenemos un área a nivel temporo-occipital con hiperintensidad de señal, córtico-subcortical, y delimitado con los márgenes rojos es lo que representa la lesión que captaba, digamos, en las pruebas con FET. Y vemos cómo la captación patológica del retrotrasador trascendía el área de hiperseñal en FLAIR. Este es otro trabajo que además de FET estudiaba MET. Recuerden que hubo mayor valores de volumetría en glioblastomas tratados con MET que con resonancia. En este caso eran 12 pacientes con glioblastomas tratados. En todos los pacientes hubo mayor volumen en las pruebas con metionina que en las pruebas con contraste por resonancia magnética. Esto muestra las 3 cortes en vistas axiales, coronales y sagittales, tanto en pruebas de resonancia como en las pruebas con metionina, en PET y a posterior fusión. Y vemos cómo en la segmentación de las áreas de captación anómala de gadolínio, así como también de contraste patológico, como la área de captación patológica de metionina, la captación no llegaba, la de gadolínio no llegaba ni al 50% del valor de la volumetría final en las pruebas de metionina. Dejamos de lado la parte de limitación en gliomas, pasamos a los cambios por tratamiento y los cambios y las lesiones, ¿no? Acá nos encontramos, como les dije antes, en un escenario que es habitual para la práctica neuroradiológica, que es discernir entre lo que estamos ante un panorama de pseudoprogresión, que son los cambios que ocurren temprano, dentro de las primeras 12 semanas después de la radioterapia con o sin temozolomida. Es muy importante clínicamente porque ocurre entre un 10 a un 30% de los gliomas malignos. Cambios más tardíos, ¿no? O sea, de comienzo tardío, como son los de radionecrosis, que se manifiestan meses o años después de una pseudoprogresión, y la pseudorespuesta, que son aquellos que vemos habitualmente cuando en glioblastomas tratados damos drogas antiangiogénicas como bevacizumab, que lo que hace es apagar el realce con el gadolínio, y bueno, ahí estamos ante la disyuntiva de estudiar otro tipo de secuencias más que los técnicos de contraste, como son la secuencia FLAIR, la secuencia de perfusión, para ver realmente si hay tumor o no en esas áreas que no avanzan. Pero, ¿por qué es crucial la diferenciación entre un escenario de progresión y un escenario de pseudoprogresión tumoral? Bueno, es súper importante porque una interpretación errónea de los cambios relacionados al tratamiento pueden derivar en un cese prematuro de tratamientos que fueron efectivos, con un potencial impacto negativo en la sobrevida del paciente, o el escenario contrario, de sobreestimar la eficacia de un tratamiento. ¿Está bien? ¿Cuál es la capacidad del PET entonces de identificar estas potenciales situaciones? Las pruebas con FET y con F-DOPA mostraron una visión diagnóstica entre un 80 y un 90% para discernir entre los distintos escenarios, siendo algo menor los valores con metionina, ya que la metionina es muy sensible también para procesos inflamatorios. Resumiendo, básicamente, para aquellos que este tema o este tipo de escenarios no son de su día a día, tenemos por un lado, en las primeras 2 columnas, las pruebas de resonancia con gadolínio, que en un escenario de pseudoprogresión es muy difícil valorar qué es tumor, qué es edema, qué es inflamación, qué es necrosis, todo es más o menos muy parecido. En las pruebas en un escenario de pseudo-respuesta, las pruebas con resonancia tenemos un tumor completamente apagado con el contraste porque hay una normalización del endotelio vascular, con el restablecimiento de la barrera hematoencefálica, terapia con bevacizumab. Y acá es cuando las pruebas de PET con aminoácidos tratan de arrojarnos algo al respecto y contrastar lo que es tumor de lo que es edema, de lo que es inflamación y de lo que es necrosis. Este caso, por ejemplo, de un hombre, perdón, de una mujer de 70 años con glioblastoma, se hace una resonancia con gadolínio a los 31 meses después del comienzo después de la radioterapia. Las pruebas de resonancia mostraron a la izquierda una imagen muy fea, a nivel frontopercular izquierdo, con un realce intenso, anular de los márgenes, que se asocia también a una alteración de la sustancia blanca en secuencias T2, con cambios reactivos, una cavitación central.
bastante sugestivo de lo que puede ser una progresión tumoral. Mientras que las pruebas dinámicas de fluoretiltirosina no mostraron ningún tipo de captación de ese radiotrazador, de ese aminoácido, por la lesión, contraponiendo el diagnóstico pensado inicialmente por resonancia magnética. Después de la biopsia estereotáxica, finalmente se corroboró el diagnóstico de radionecrosis. ¿Está bien? Este es otro caso, un paciente de 34 años con un glioblastoma. Esta es la imagen de un postquirúrgico inmediato. Vemos una cavidad con contenido hemático, ¿bien? Y me tienen que creer, ahí se ve un área de realce patológico, puntiforme, de más o menos 5 milímetros en la imagen de arriba. ¿Está bien? Las imágenes de seguimiento por resonancia a las 8 semanas mostraban que, en coincidencia con esa área de realce puntiforme, había una lesión o había una imagen pseudonodular, intenso realce, que asociaba también alteraciones de la señal RIT2 de la sustancia blanca inmediatamente adyacente. ¿Está bien? En contraste con esto, esa área espacial que se correlacionaba espacialmente no observaba ningún tipo de captación en las pruebas con FET. No había captación en esa imagen de realce. Las posteriores a los 16 meses mostraban cómo se iba apagando el realce con el contraste endovenoso y cómo también había cambios con menor señal en las pruebas T2 FLAIR. Bueno, más tarde se hizo otro en ese paciente sin cambios en el tratamiento. El paciente permaneció clínicamente estable y libre de progresión de enfermedad. Este otro caso, 51 años con un glioblastoma, ¿está bien? Paciente que somete a una resección parcial de esa lesión derecha, en postquirúrgico inmediato, se observa un área de realce mal definido en los márgenes laterales y posteriores. En las imágenes de resonancia magnética 6 semanas después de completar la radioquimioterapia, se sugiere claramente, uno lo ve, es un que asusta, progresión tumoral, está bien, que se correlacionaba con el tumor metabólicamente activo, a diferencia del caso anterior, en las imágenes de fluoretiltirosina, ¿está bien? Con un patrón de cinética completamente similar a los que veíamos antes en lesiones gliales de alto grado, alcanzando rápidamente un pico a los 10-15 minutos, acuérdense que el pico es muy variable, y un descenso constante posterior, ¿no? Este paciente después se realizó una cirugía que confirmó el diagnóstico de progresión tumoral. Hasta ahora vimos el tema para metionina y para FET. Entonces, vamos a hacer algo similar con pacientes con DOPA. En este caso, 110 pacientes en los que se analizó visualmente y semi-cuantitativamente. Visualmente era ver si la lesión captaba más que, o sea, si había captación o no con respecto al resto del parénquima, y alcanzando una precisión más o menos diagnóstica solamente con las pruebas visuales del 82%, y una sensibilidad del 90% con una especificidad de 72% para diferenciar entre recurrencias y cambios con F-DOPA, ¿está bien? Y también el trabajo interesante, que no lo tienen muchos trabajos, es que marcó una predicción de sobrevida libre de enfermedad en aquellos pacientes metabólicamente respondedores. Y este es un trabajo que me pareció también súper interesante porque recrea una de las actividades que se hacen habitualmente en ateneos de neurooncología en el mundo. Este grupo de neurooncólogos, un ateneo de neurooncología, lo que hizo fue plantearse ante situaciones, dos escenarios completamente distintos. Por un lado tenían pacientes a los que evaluaban primero con datos clínicos y con las pruebas de resonancia magnética, con las técnicas convencionales y con las técnicas avanzadas, como hacemos habitualmente en algunos lugares. Después, en una segunda instancia prácticamente inmediata, agregaban los datos de las pruebas de medicina nuclear. Entonces ellos juntaron 106 casos, de los cuales 2 eran glioblastomas, y mostraron cómo la implementación de pruebas de PET con DOPA, el diagnóstico y el tratamiento en un 33, en una tercera parte de los pacientes cuando la sospecha era progresión o pseudoprogresión, lo cual me parece increíble, la verdad. Cambiar lo que uno pensaba basándose en datos clínicos en resonancia con pruebas con PET, me pareció muy significativo. Y también
hacen un apartado con la que es metástasis, cosa que lo vamos a ver más adelante, que fueron 41 pacientes, y las pruebas de medicina nuclear cambiaron el diagnóstico en casi un 40% y el plan terapéutico de esos pacientes en un 20%, más allá de cuando solo se valoraban con datos clínicos y resonancia. Este es uno de los casos que plantean, en el que se observa un paciente de 60 años con glioblastoma, una resección quirúrgica completa con tratamiento con radioterapia. 11 meses después hay una sospecha clínica de recurrencia. En una primera, esta es la imagen, ¿no? En la primera reunión, hago resumen del caso, no voy a mostrar todas las imágenes, pero en una primera reunión se basan en, como decía antes, la historia del paciente y la información de la resonancia, y proponen como diagnóstico una pseudoprogresión y la abstención del tratamiento. Mientras que cuando incorporan las pruebas de medicina nuclear ven la captación marginal, principalmente posterior de la lesión, que les hace pasar de lo que era una pseudoprogresión a cambiar a una recurrencia de la lesión, y pasar de lo que era la abstención del tratamiento terapéutico a una cirugía, que terminó confirmando el diagnóstico de recurrencia por anatomía patológica. Este es uno de los escenarios, o el resumen que muestra este trabajo, en el que marca cómo los diagnósticos, cuando la sospecha clínica de recurrencia en los pacientes con glioblastoma cambió, ¿no? En todos los valores estadísticos, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, todos aumentaron cuando aplicaron técnicas de medicina nuclear, en este escenario particularmente, y también cuando sospechaban recurrencia en metástasis, que vamos a ver más adelante. Por último, en lo que es gliomas, vamos a ver lo que es la valoración de la respuesta. Entonces, estos escenarios de valoración de respuesta en tratamientos sistémicos, tenemos que ver cambios en el realce y en la señal T2 FLAIR, en las pruebas con resonancia magnética, que muchas veces tienen limitaciones. La metionina mostraron una buena valoración de lo que es la respuesta a la temozolomida, así como también un pronóstico entre lo que son los pacientes que responden metabólicamente en las pruebas de medicina nuclear y los que no responden. Este caso, por ejemplo, ahí está. Ejemplifica lo que estábamos comentando recién, sobre la utilidad de la metionina para valorar la terapia ayudante con temozolomida. Es un paciente de 53 años, con un glioblastoma temporal derecho, que se somete a una cirugía, y el tratamiento con radioterapia. Vamos a ver cómo va a ir decayendo la captación de MET durante la administración de esos 20 ciclos con temozolomida, sin observarse ningún tipo de realce patológico con gadolinium. Después de esos 20 ciclos, y con una enfermedad radiológicamente estable, sin signo de recurrencia tanto por resonancia como por FET, se deciden espaciar los ciclos de temozolomida, pasaban de cada 4 semanas a cada 10 semanas. Se realizan pruebas con medicina nuclear, 7 meses después de la reducción de dosis, en la que se observan un foco hipercaptante en pruebas con FLT, y pruebas con MET, que es la imagen de abajo, a nivel del sector anterior del cuerpo calloso. Vemos cómo en ese instante deciden cambiar el esquema terapéutico, habían pasado cada 10 semanas, pasarlo a semana de por medio, y en un control 3 meses posteriores se hizo una franca progresión de la lesión en ese sector. Las pruebas, en lo que es la evaluación y la respuesta en tratamiento, las pruebas con FET mostraron también algo muy interesante, que es los cambios en gliomas de bajo grado. Muchas veces nosotros esto los medimos viendo cuáles son los cambios de señal y de extensión de la señal en las secuencias T2 y FLAIR. Hay nuevas áreas de hiperintensidad de señal, hay menores áreas. Bueno, las pruebas con FET demostraron que se observan cambios de manera mucho más temprana con este tipo de tratamiento que con la resonancia convencional. Este es uno de los ejemplos, o uno de los casos que trata de dilucidar esto, que marcaba que había, por ejemplo, en este caso, una resonancia con FLAIR, las pruebas con medicina nuclear con FET. Vemos con el control a los test, la lesión prácticamente se apaga, pero los cambios de la intensidad de señal en FLAIR son muy similares. Por ahí reduce algo a nivel talámico izquierdo, pero después es muy difícil diferenciar si hay algún cambio en la extensión de la intensidad de señal, mientras que en las pruebas de medicina nuclear, en todos los controles, completamente disminuido, y fíjense, 2 años después de la resonancia inicial, los cambios de señal siguen prácticamente iguales.
En el paciente de abajo se hace estudios también antes del tratamiento y a los 3, 9, 15 y después 21 meses de comenzar el tratamiento con quimioterapia. Hay un momento en que se observa una clara progresión tumoral metabólica, es entre el mes 21 y el mes 15, en que observamos cómo pasa de un volumen más o menos de 28 centímetros cúbicos, perdón, de un volumen de 7 centímetros cúbicos a uno de 28 centímetros cúbicos, mientras que si uno hace la volumetría en los cambios por FLAIR, la diferencia es mínima, pasaba de 21 a 25 centímetros, 21 a 25 centímetros cúbicos, comparando los volúmenes del mes 21 y del mes 15, sin ningún tipo de realce en las imágenes con contraste, que yo no mostré por cuestiones de tiempo y de espacio en la diapositiva. Resultados similares se observan en otro tipo de trabajo con mayor casuística. Por ejemplo, este trabajo, con 33 pacientes estudiados, 125 estudios de PET y de resonancia mostraron una reducción exponencial de la captación metabólica con fluoretiltirosina, que es la curva de la derecha, alcanzando una reducción del tamaño del tumor segmentado de un 25% a los 2 meses, mientras que la caída, el comportamiento en la extensión de la señal de resonancia describió un comportamiento lineal. Y para llegar a una reducción del 25%, en lugar de pasar 2 meses, tuvieron que pasar 17 meses. Las pruebas con FET y con F-Dopa, además, identifican lo que es pseudo-respuesta en el marco de drogas antiangiogénicas como son el bevacizumab, así como también brindan un valor pronóstico en pacientes respondedores. Por ejemplo, este trabajo con 11 pacientes con gliomas de alto grado recaídos, con tratamiento con bevacizumab cada 2 semanas, mostraba cómo había, en este caso hubo 4 pacientes discordantes entre pruebas de FET y de resonancia, en los que las pruebas de PET demostró progresión tumoral antes que las de resonancia. Pero si dividimos pacientes con criterios de respuesta RANO marcados con la barra blanca y pacientes con criterios de respuesta metabólica, que en este caso se determinaron como aquellos pacientes con una reducción de más del 45% en los valores originales de captación con FET. Eso los vemos con la barra negra con líneas. Vemos cómo la sobrevida libre de enfermedad terminó siendo mucho mayor en los pacientes respondedores metabólicamente activos que en aquellos que decíamos que eran respondedores por criterios RANO. Cosas similares pasaban en los pacientes que progresamos, ¿no? O sea, observamos una mejor correlación con el pronóstico de sobrevida del paciente en las pruebas de medicina nuclear que en esta población con las pruebas de resonancia. Vemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un paciente durante una terapia con antiangiogénicos. Estas son las imágenes pretratamiento que mostraban una extensa lesión bifrontal con contraste endovenoso, con áreas de hiperintensidad de señal T2, intenso realce a predominio, en este caso derecho, pero cuando hacemos las pruebas de medicina nuclear con FET, vemos que la captación es principalmente izquierda, ¿no? Y después, en un control, digamos, 12 semanas posteriores al inicio del tratamiento, durante los cuales los síntomas clínicos inexorablemente progresaron, vemos como hay completa ausencia del realce patológico con el contraste endovenoso. Vemos cómo la alteración de la hiperseñal en secuencias T2 se centra apenas a nivel frontomesial bilateral, y cómo ese comportamiento es mucho mejor discernible en las pruebas con FET, viendo cómo cambió completamente el sitio de lesión, pasando de la región frontal izquierda hacia ambas regiones frontomesiales. Este trabajo de 30 pacientes estudiados con fluordopa inmediatamente antes y a las 2 y 6 semanas de comenzar la terapia con bevacizumab, también demostró el valor de lo que es no solamente de FET, sino de F-Dopa, en este caso, que demostró que aquellos cambios de los valores de SV con F-Dopa no demostró un valor pronóstico, pero sí lo hacían los cambios en los volúmenes segmentados de las áreas que eran hipercaptantes, ¿no? Esta sobrevida media para los pacientes que eran respondedores metabólicos fue de más o menos 12 meses,
versus 3 meses para aquellos pacientes que no eran respondedores metabólicos. Es un paciente, por ejemplo, respondedor metabólico, vemos cómo va disminuyendo la captación del radiotrazador, mientras que este es un paciente claramente no respondedor. Y por último, en este segmento vemos cómo es muy interesante el trabajo conjunto de las distintas sociedades americanas, europeas, para estandarizar el uso de la técnica PET con radiotrazadores aminoácidos marcados en gliomas, porque la idea de esto es que sea un complemento para la resonancia y que en todos lados se hagan de maneras similares para poder tener resultados comparables y así sí poder realizar no, más que trabajos retrospectivos en aquellos pacientes en aquellos centros que pudieron realizar los estudios, o sea, que sean estudios multicéntricos. Pasamos a lo que son el PET en meningiomas. Sabemos que el meningioma son el tumor primario del sistema nervioso central más común, representan una tercera parte de los tumores primarios del sistema nervioso central en Estados Unidos, con una incidencia anual de 2.3 cada 100.000 habitantes, y está asociado a distintos síndromes genéticos, ¿no? También sabemos que hay distintos grados tumorales. Cada grado tumoral está asociado a distintos subtipos histológicos. Gracias a Dios, la prevalencia del grado 1 es la mayor, de un 85%, pero algo de lo que es importante mencionar es el tema de la tasa de recurrencia, ¿no? Que si bien es esperable que en aquellos meningiomas con un comportamiento mucho más agresivo, como son anaplásicos, rhabdoides, papilares, con una recurrencia casi entre un 50 y un 100%, los de grado 1 también presentan una recurrencia variable entre un 10 y un 30%. Los meningiomas tienen una sobreexpresión para receptores de somatostatina de su tipo 2, ¿está bien? Y esa sobreexpresión va a aumentar con el grado tumoral y con la densidad vascular. También van a estar presentes en lo que son las cubiertas leptomeningias y en la hipófisis. Estos son algunos de los sitios de captación fisiológica de este radiotrazador. ¿Está bien? Marcamos claramente cómo se ve la hipófisis marcada, así también la tiroide, el vaso, las glandas adrenales, etc. Entonces, volviendo al esquema original de la charla, vemos cómo vamos a ayudar en el caso de los meningiomas con PET. Veamos el tema de la delimitación de la extensión tumoral. Es importante el uso de PET en aquellas ubicaciones, no para la detección del meningioma, porque la resonancia hace un papel excelente en la detección del meningioma, pero sí en aquellos casos de ubicaciones anatómicamente complejas, como son los que están adyacentes al lado del cerebro, en la base del cráneo, paracelares, etcétera, ¿está bien? Por ejemplo, este trabajo junta 134 pacientes con 190 meningiomas, en lo que se hicieron pruebas con galio 68, y de esos 190, tenían 161 tenían resonancias. Tenemos una tomografía sin contraste endovenoso, un T1 sin contraste endovenoso, un T1 con contraste endovenoso, donde se observa claramente a nivel paracavernoso izquierdo una lesión compatible con un meningioma paracavernoso. Pero si les tengo que decir dónde hay otro meningioma, la verdad que es difícil. Está bien, estoy mostrando solo un corte. Te lo voy a decir a ver todo el estudio completo. Y me gustaría preguntarles realmente, pero bueno, vamos a adelantarlo y vamos a mostrarles que en las pruebas con galio 68 se delimitaba bien la extensión tumoral a nivel paracelar izquierda, pero también se captaba a nivel próximo a lo que era el seno transverso derecho, que en el estudio original se interpretó como una dilatación, como una variante del seno transverso en esa ubicación. Otra de las pruebas, otro ejemplo, por ejemplo, marca ahí también un nódulo muy chiquito, creo que, para ser honesto, yo no sé si lo hubiera informado en la práctica diaria, muy chiquitito, había pensado que sería un vaso por ahí. En las pruebas con TOTATOC, en este caso, se veía la captación anómala de contraste del radiotrazador y cómo se puede hacer una buena correlación al superponerlo con la fusión con pruebas de tomografía computada. En lo que es el cambio de tratamiento en meningiomas, bueno, si bien sabemos que el grado 1 tiene una tasa de recurrencia a 10 años, de entre un 20 y 40% en los casos de resección completa, es un 50% en los casos de resección parcial. En esos casos,
siempre la modalidad de elección para determinarlos es la resonancia, ¿no? No estoy sacando mérito de la resonancia, pero acuérdense del valor complementario que tiene este estudio para las ubicaciones anatómicas complejas que vimos recién y también para determinar el volumen tumoral. En estos casos, las pruebas, por ejemplo, con DOTA-TATE, mostraron una sensibilidad de un 90% versus un 80% que se veía en las pruebas de resonancia magnética. E incluso esos valores son más, esas diferencias son incluso más claras cuando estudiamos lo que son la extensión transósea de esos meningiomas, con una sensibilidad del 97% por las pruebas de DOTA-TATE y un 54% por las pruebas de resonancia. Una especificidad del 100% para las pruebas con DOTA-TATE y un 83% para las pruebas de resonancia. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, una clara lesión temporopolar izquierda con realce homogéneo, amplia dependencia dural del lado izquierdo en esta tomografía, que se la ve también perfecto en las pruebas de resonancia, cortes axiales T2, T1 con y sin contraste. Ahora, cuando hacemos las pruebas de medicina nuclear, podemos estudiar la extensión del tumor, más allá de los límites que vemos en la resonancia, podemos estudiar la verdadera extensión y el compromiso, en este caso, del ala esfenoidal de ese lado. Este es uno de los gráficos que marcaban, por ejemplo, en el trabajo con 105 meningiomas en 90 pacientes con diagnóstico de extensión transósea, como si tenemos en la imagen de la izquierda, donde dice total, marcados en un puntito negro, lo que es el volumen por resonancia con contraste endovenoso, y un puntito blanco los valores de volumen con PET. Vemos como siempre en las distintas ubicaciones planteadas, que son las más complicadas, ¿no? La convexidad, ubicación parafalciana, el ala esfenoidal, el ángulo pontocerebeloso, la región supraparacelar, siempre el volumen en las pruebas de PET fue mayor que en las pruebas con resonancia con contraste. Y como el componente, si separamos esas lesiones en una parte intraósea y una parte extraósea, los valores intraóseos fueron mucho mayores en las pruebas con PET que en las pruebas con contraste, y sobre todo en este caso, como marca el trabajo en el ala próximo, las lesiones próximas al ala esfenoidal. Este es un ejemplo en el que se observaba un paciente de 69 años con antecedente de meningioma atípico, grado 2, de la clasificación de WHO, en la región frontoparietal izquierda, que fue con una resección, en la forma posterior, una resección total, en la que se observa un área de realce paquimeningio gruesa, y se observa gruesa esa cubierta paquimeningia, y en las fusiones posteriores con PET se observan, además de dos lesiones ávidas por el rayo trazador en la región de la escama temporal, que se ven bien en la imagen de abajo a la derecha, se observa también un área de realce mucho más sutil, pero presente en esa área de engrosamiento dural. Para ver la valoración de la respuesta en los meningiomas, también por el volumen target es clave para el planeamiento de radiocirugía. Entonces, este trabajo, por ejemplo, con 26 pacientes, estudiaron de manera conjunta meningiomas con resonancia y con UltraTOC para planificar el volumen y la final planificación de radioterapia. Y un 73% de esos pacientes se cambió la planificación, el volumen final a ser irradiado cuando hacían técnicas conjuntas de PET y resonancia, a que cuando se hacían solamente pruebas de tomografía o de resonancia. Por último, pasamos a las pruebas de metástasis, el rol del PET en metástasis. Son las tumores más comunes, por lejos, más comunes que los tumores primarios, que los tumores primarios. Ocurren entre un 9 y un 17% de los pacientes con procesos oncológicos, y los principales procesos más relacionados son el pulmón, la mama y el melanoma. En cuanto a lo que es de la delimitación y la detección de lesiones, hay que decir que la resonancia sigue siendo superior en la detección de metástasis cerebrales, ¿no? Hay un metaanálisis reciente de hace un año y medio, dos, encontraron 900 pacientes con secundarismo de cáncer de pulmón, y veíamos una sensibilidad de casi un 80% para la resonancia, y también eran pruebas con FDG un 20%. Y si bien se obtuvieron en otros trabajos valores mucho mejores que los de FDG con otros retrocesadores como con FET, no alcanzaban los valores de sensibilidad para metástasis, sobre todo las más chicas, en estudios de PET. En los cambios por tratamiento versus lesión, bueno,
en lo que es diferenciar lo que es la recurrencia tumoral versus los cambios en relación al tratamiento. Las pruebas con FDG tuvieron valores muy variables, pero las pruebas con F-Dopa, MET y FET, o sea, con estos aminoácidos marcados, mostraron muy buenos valores de sensibilidad y especificidad en esta incógnita, en esta pregunta que se puede hacer un médico para un paciente con metástasis cerebrales. Por ejemplo, vemos este caso, este trabajo de 32 pacientes con 83 metástasis irradiadas que hicieron F-Dopa ante la sospecha de recurrencia versus cambios por radioterapia, en los que vamos a ver que había una sensibilidad y una especificidad de entre un 80 y un 85%, simplemente con análisis visual, para ver los valores. O sea, el análisis visual positivo era un valor mayor para un SV lesional comparado con el SV del cuerpo estriado. Tenemos un caso, por ejemplo, de una lesión paletomesial derecha, con intenso contraste, con alteración de la señal de la sustancia blanca adyacente, en la que se observa una intensa captación de F-Dopa, mayor que la de las pruebas que la de los cuerpos estriados, y se confirma por resultados de anatomía patológica la recaída tumoral en un paciente con metástasis de mama. Una imagen similar también, siempre similares por resonancia, una imagen de realce anular con contraste, en la que vemos solamente un área de hipercaptación en el margen posterior de la lesión, en la que sí vamos a ver recaída tumoral con una abundante hemorragia, esta metástasis de melanoma, que marcaba una recaída tumoral. Fíjense cómo las imágenes por resonancia son bastante idénticas, pero lo que nos despierta la sospecha de la recaída es el PET, al tener valores más superiores al del cuerpo estriado, en este caso con DOPA. Este otro caso marca una lesión también muy parecida por resonancia, pero con una captación menor que el cuerpo estriado en las pruebas de medicina nuclear. Vemos que finalmente resultaron ser cambios inducidos por el tratamiento en un paciente con metástasis de pulmón. Y otro caso similar en el que vemos una área de realce anular en el centro senioval derecho, con ausencia de la captación del radiotrasador con DOPA, y con las pruebas de anatomía patológica resultaron ser cambios inducidos por el tratamiento con macrófagos con hemosiderina en una metástasis de testículo. Este otro trabajo lo que hacía era comparar el rol del PET con DOPA en pacientes con estudios de resonancia con técnica de perfusión. Eran 42 pacientes con 50 metástasis que sospechaban progresión de la enfermedad en metástasis que ya habían sido previamente irradiadas. Se estudiaron 37 de esas 50 metástasis que contaban con estudios de perfusión cerebral y confirmación histológica. Las curvas ROC, se observa la comparación en la precisión diagnóstica entre los valores de SV de PET en DOPA, con la flecha, con la línea bien gruesa, y los valores de sensibilidad y especificidad para las pruebas de perfusión con contraste por resonancia magnética. Vemos, por ejemplo, este paciente con una lesión, digamos, no la que está a nivel parietal derecho, sino la que está a nivel periventricular posterior del lado izquierdo, que correspondía a una metástasis de carcinoma de células no pequeñas de pulmón, en el que se observa un incremento en los valores de volumen cerebral relativo, y unos valores border con respecto a lo que se ve delimitado en el trabajo, de los valores de captación de DOPA, ¿está bien? Se clasificó como una necrosis por radiación en un seguimiento a los 6 meses de la lesión. En un control a los 24 meses se observa progresión de la enfermedad y el paciente terminó realizando una radiocirugía estereotáxica. Este otro caso, una lesión frontal izquierda en una metástasis de carcinoma de células no pequeñas de pulmón, mostró incremento en los valores de perfusión y bajos valores, se observa ahí en el medio de la lesión, y bajos valores de SV. Se removió quirúrgicamente la lesión, confirmando el diagnóstico finalmente de radionecrosis. Este otro caso de un paciente con lesión frontal derecha, correspondiente a una metástasis de carcinoma de células no pequeñas de pulmón. Las pruebas de perfusión, la verdad que no aportaron mucho dato porque no eran valorables, al ser de ubicación tan cortical, como puede ser muy común en el tema de la metástasis, se confunde lo que es corteza de lo que es lesión. Hay un valor muy bajo de los valores de SV que predijo finalmente lo que era el diagnóstico final de una radionecrosis.
y el último paciente con una lesión occipital izquierda en una unidad de mama con muy bajos valores de perfusión, o sea, de volumen cerebral relativo, y muy bajos valores de SV. En un control a los 12 meses la lesión terminó desapareciendo. Estos son algunos de los trabajos también que se hacen con respecto a pruebas de PET, de metástasis cerebrales, pero no con DOPA, sino con FET. Este caso, por ejemplo, de una paciente de 61 años con metástasis de cáncer de células no pequeñas de pulmón, se hace a los 9 meses, esto es un estudio post cirugía, radiocirugía estereotáxica, en el que se observa ausencia de la captación en las pruebas con FET, a pesar de que la imagen por resonancia era claramente horrible, y nuevamente tenemos las curvas que nos ayudan para diferenciar entre lo que es una recaída o una lesión con comportamiento mucho más agresivo, que en este caso directamente una radionecrosis, como se terminó comprobando por anatomía patológica. Este otro caso, un paciente de 58 años con metástasis de células no pequeñas de pulmón, 29 meses después de la radiocirugía. Esta es la imagen, en la que se observa en coincidencia con la imagen de resonancia muy parecida a lo que era la imagen del estudio anterior de resonancia, pero en este caso con clara captación del parte del radiotrazador y con otro tipo de curva completamente distinta. Se observa la recurrencia de la lesión secundaria. En lo que es valoración de la respuesta al tratamiento de metástasis, hay muy pocos reportes escritos, la verdad, con estas terapias para lo que es metástasis, con anticuerpos monoclonales. Hay reportes de casos que sugieren que tanto FLT como FET pueden mostrar una reducción de la actividad metabólica en pacientes con metástasis cerebrales, en melanoma y cáncer de pulmón, pero son reportes de casos. Está bien, por ejemplo, en este caso, una mujer de 45 años sin cambios en la resonancia magnética. Tenemos por un lado la línea de base con una señal FLAIR, una corte axial T1 con contraste endovenoso. Se hacen tratamientos con dabrafenib y trametinib por 8 semanas, se hace un control donde por resonancia está prácticamente igual, pero podemos ver claramente cómo la captación ha disminuido, y esto implicó una vida de 9 meses posteriores al inicio del tratamiento en las pruebas, en este caso con FET. Son reportes de casos para este tipo de escenario puntual. Entonces, para resumir, tenemos que, por un lado, los estudios de neurooncología con medicina nuclear, los radiotrazadores de aminoácidos marcados van a darnos mucha información en cualquiera de los escenarios planteados, en coincidencia con lo que planteaba el grupo Rano, para los gliomas. Con respecto a lo que son los meningiomas, los análogos de los receptores de somatostatina nos van a dar mucha información comprobada en el caso de delimitación de los márgenes y una correcta volumetría para un tratamiento radioterápico. Y en casos de metástasis cerebrales, claramente para la determinación, la resonancia sigue teniendo un rol fundamental, y lo que nos pueda llegar a aportar algún tipo de información desde el punto de vista de medicina nuclear en estos casos son los aminoácidos marcados para discernir entre lo que es progresión o recaída tumoral y los cambios esperables en el tratamiento. Dos palabras para terminar, en lo que es teragnóstico, que como indica la palabra, es una combinación de herramientas diagnósticas y terapéuticas, ¿no? O sea, que fueron introducidas en el tratamiento de meningiomas. La terapia con péptidos marcados con radionucleidos puede ser implementada fácilmente. Lo que se hace es cambiar el nucleido, en este caso de galio 68, por un radioemisor beta de larga vida, como puede ser el itrio-nomentra, o preferentemente el lutecio 177, aunque se prefiere porque tiene menores efectos secundarios. Y en pacientes con meningiomas no respondedores al tratamiento se reportó un considerable número de pacientes con una estabilización de la enfermedad, como es este caso de un paciente, un hombre de 62 años con meningioma anaplásico recurrente con progresión del crecimiento en terapias convencionales. En un estudio de SPECT y de resonancia se ve claramente los meningiomas positivos para estos receptores de somatostatina. Se decide comenzar con un tratamiento con lutecio, dotatate, con una dosis fija cada 8 meses, y esos son los controles que se hacen de manera seriada, en los que se observa claramente, si vamos de de arriba hacia abajo, la reducción del volumen lesional, y cómo se fue estabilizando, ¿no? Suponiendo que la primera dosis fue aplicada en ese caso en julio de 2018, como vemos un cambio en el comportamiento de la curva que analiza el volumen de la lesión.
Consideraciones finales: las mejoras en el diagnóstico van a resultar en beneficios relevantes para los pacientes, justificando un uso más frecuente de estas técnicas que vimos hasta recién. También los costos de los radiotrazadores, así como la disponibilidad de los equipos de tomografía por emisión de positrones, se han extendido geográficamente. Y también el desarrollo de guías, tanto promovidas por las sociedades europeas y norteamericanas, van a ver y a generar nuevos estándares para la adquisición y la evaluación de los tumores cerebrales, permitiendo obtener resultados comparables entre distintos centros. Algunas conclusiones para llevarse a la casa. En gliomas, los radiotrazadores con aminoácidos marcados brindan importante información diagnóstica, delimitando la extensión tumoral para el planeamiento terapéutico, para el diagnóstico de cambios relacionados con el tratamiento y para la valoración de la respuesta al tratamiento. Por otro lado, los ligandos para receptores de somatostatina pueden agregar información diagnóstica relevante, la que uno ya conoce por resonancia, en meningiomas, especialmente en términos de diagnósticos diferenciales y en la detección de tejidos de estirpe meningia, sobre todo en aquellas localizaciones complicadas desde el punto de vista anatómico. Por último, los radiotrazadores con aminoácidos son de gran valor para distinguir cambios reactivos post-tratamiento con radioterapia de metástasis cerebrales recurrentes. Muchas gracias a todos por presenciar la charla. Ahí están mis contactos, mi mail, mi cuenta de Instagram, y los invito también a escanear el código QR con la cámara del celular para completar alguna encuesta y dejar sus puntos de vista. Así que nuevamente muchas gracias a todos por asistir.